Hola, bienvenido. Ahora vamos a ver un tema súper importante. Nosotros tenemos 38 tonalidades de la emoción. Dentro de esas 38 tonalidades, 5 de ellas tienen que ver con el miedo. Así que quédate hasta el final de este video para que puedas identificar esos 5 tonos de miedo y puedas ver cómo los puedes ir tratando poco a poco. Quédate hasta el final porque yo sé que este video te va a encantar. Bueno, como te estaba comentando, tenemos 38 tonos de la emoción. De ellos, todos los seres humanos los compartimos. Los del miedo, los de la incertidumbre, los del desagrado, los de la soledad. Todos ellos están enmarcados en un gran abanico que se llaman los tonos emocionales. De esos tonos emocionales, 5 de ellos tienen que ver con el miedo. Y el propósito de ahora poderte explicar es que tú los puedas identificar, puedas saber si es que tú o alguien tiene estos tonos de miedo y en algún momento puedas hacer conciencia para poderlos de alguna manera equilibrar, como es lo que queremos hacer normalmente con nuestras emociones cuando se disparan, o buscar ayuda para que te puedan equilibrar estas emociones que de alguna forma pueden hacer que actúes como no esperas o como la sociedad a veces piensa que no debes actuar. Lo más importante es que tú, al identificar cualquiera de estas emociones que se encuentren dentro del desequilibrio, de alguna manera las puedas introspectar, las puedas poner dentro de ti, las puedas corregir y de ahí puedas tener una vida mucho más agradable y feliz. De estas 5 tonalidades del miedo, la primera es la tonalidad del miedo a todas las cosas que nosotros conocemos. ¿Qué significa eso? Que cuando tú estás de alguna forma con miedo a que tienes que dar un examen y no te sientes preparado, miedo porque no puedes pagar una deuda, miedo porque tal vez estás rompiendo con una pareja, miedo porque quieres no quedarte solo, miedo porque probablemente no puedes pagar una hipoteca o un préstamo, todos estos miedos a los que tú los puedes identificar y darle una etiqueta se llama miedo a lo conocido. Así que cuando tú me dices a mí, ¿sabes qué? Tengo miedo porque puedo perder el año o tengo miedo porque puedo perder mi casa, este es un tono emocional de las emociones del miedo y que se puede tratar o se puede identificar a través de estos tips que te acabo de dar. Cuando tú sabes que tienes un tono que está desequilibrado, ¿qué significa? Que está generando en mí parálisis, que está generando en mí una traba, que en mí genera bastante resquemor o que no me deja actuar, como el miedo a, entonces sabemos que estamos dentro del espectro del miedo de los 38 tonos y de uno de ellos, de estos 5 que estamos hablando, este es miedo a lo que estoy conociendo. Cuando de alguna manera tú puedes hacer esa introspección y dices, sí sé de qué se trata esto, lo ves desde fuera y dices, sí, es miedo a algo que yo conozco y comienzas a ver varias alternativas, alternativa A, B o C, te da un abanico de oportunidades para que lo puedas de alguna forma comenzar a pulir. Sin embargo, si no lo puedes manejar, también hay otras técnicas que los terapeutas o que los especialistas te podemos ayudar para que puedas comenzar a pulir este tono, no a eliminarlo porque no es malo. Lo malo es como yo actúo sobre la emoción o sobre el pensamiento que tengo de esa emoción. Lo que hacemos es equilibrarlo. El tono tiene que estar equilibrado porque asimismo, como tú tienes un pensamiento negativo sobre el miedo a lo conocido, ¿qué sería el tono positivo de ese pensamiento o de esa forma de cómo yo estoy sintiendo? El pensamiento positivo de eso sería el valor, la actitud positiva, la alegría, la gana de luchar. Entonces lo que hacemos es, en el mismo espectro, pasamos de la parte negativa del sentimiento a la parte positiva del sentimiento. No lo eliminamos, sino que sacamos lo mejor que tiene ese sentimiento. Ese sería el primer aspecto o el primer tono de miedo. Tenemos un segundo tono de miedo. El miedo a lo desconocido ahora. Y tú te darás cuenta que mientras vas caminando, mientras vas dándote por un lado, por otro lado, vas observando personas que a veces te dicen, tengo miedo, pero no saben a qué. O tú mismo sientes temor, como que alguien te sigue, como que algo va a pasar, o sientes un temor desconocido y de verdad no le puedes dar un nombre a eso.
Ese es el miedo a lo desconocido. Miedo que yo no le puedo dar una etiqueta, que es totalmente diferente al miedo anterior. Miedo que yo no puedo identificar. Miedo a que tengo algo, tal vez alguien que está debajo de mi cama o dentro del closet, o tal vez me van a robar. Esos miedos que yo no puedo darles una etiqueta y no puedo identificar, es otro tono de miedo. Miedo a lo desconocido. Cuando de alguna manera tú identificas a alguna persona que no puede darte el nombre sobre ese temor, o tú no puedes dar una etiqueta sobre ese temor, ese es otro tono diferente de miedo y se lo debe tratar desde otra manera. La forma como se lo debe tratar es muy importante. Nosotros de alguna forma deberemos comenzar a interiorizarnos para observar y después poder atacar este posible miedo que lo estamos viviendo. Por otro lado, si no lo puedes manejar, lo importante de esto sería evitar tratar de autotratarnos o comprendernos si no hay donde un especialista o un terapeuta que te ayude a manejar esta tonalidad que se llama miedo a lo desconocido. Identificar qué es lo que está pasando dentro de ti para que, para esa razón, pulamos el tono, no lo pasemos, no lo eliminemos, sino que pasemos el tono del miedo a la valentía, al valor, que es lo mejor que podemos hacer. No eliminarlo, no taparlo, no camuflarlo, enfrentarlo y mandarle al lado positivo del miedo. El tercer tono de miedo también es muy importante, es miedo a perder el control. Miedo a perder el control es uno de los aspectos muy, pero muy importantes y mucha gente está viviendo el día de hoy. Miedo a que si me disgusto, cuidado no me sigas molestando porque tú no sabes cómo yo soy, o no me conoces enojado, o nadie sabe cómo yo soy cuando pierdo la paciencia. Todas estas cosas que son el miedo a perder el control es otra tonalidad de las 5 tonalidades que tenemos del miedo. Cuando tú de alguna forma, cuando pierdes el control o los parámetros, botas lo que está dentro de una mesa, lanzas cosas, puedes lastimar a alguien, agredirle física, mental y psicológicamente a esa persona y no quieres actuar de esa manera y sabes que puedes de esa forma perder la paciencia y violentar, ese es el miedo a perder el control. Cuando de alguna forma puedes identificarte que estás dentro de esa zona del miedo, puedes tratar de hacerlo consciente y tratar de sosegarlo. Pero cuando no lo puedes controlar, nuevamente te repito, hay las formas y las técnicas terapéuticas para que tú puedas comenzar a hacer conciencia y después de hacerlo conciencia, equilibrar ese miedo a perder el control. Tercera y cuarta forma para poder ver también otra tonalidad de miedo que existe de estas 5 que te estoy comentando es en el cuarto lugar, el miedo a que le pase algo a nuestros seres amados. Muy importante, cuando tenemos seres amados, muy cercanos, amigos, padre, madre, hijos, hermanos, primos, gente que es muy cercana a nosotros y que de alguna forma tenemos que comenzar a ver el futuro supuesto de que les va a pasar algo, o comenzamos a ver el daño que les puede causar una pandemia, como en este caso, o comenzamos a observar, a vaticinar cosas que no existen. Cuando tenemos el miedo a que estas personas a las que yo amo realmente les pase algo grave, esa es la cuarta tonalidad de miedo que tenemos que identificar. Y generalmente es para los seres que yo más amo, para los que están en mi entorno social, para los que están en mi entorno familiar, para los que están en mi núcleo familiar y para los que están dentro de ese entorno laboral que también son muy cercanos a mí. Cuando yo temo y por el temor no permito y no les doy libertad y les encierro y les pongo en una cápsula y no les permito a ellos moverse porque yo tengo el temor de que te pase algo, ese es el momento apropiado de comenzar a observar y darse cuenta que estamos siendo afectados desequilibradamente en lo que se llama miedo a los que yo amo, miedo que le pase algo a las personas que yo amo. Esto es muy importante. ¿Cuál es el lado contrario de ese miedo desequilibrado por las personas que yo amo?
el valor es en comenzar a darles la libertad, a saber que todo está bien, a sentirse tranquilo y ver desde el lado positivo lo que podríamos estar viendo como el lado negativo o un futuro que no existe negativo. Cuando tú le das libertad a los demás, cuando estás seguro de que esa persona también se puede cuidar y cuando sientes esa libertad interior de que él puede resolver su situación, ese momento estás en el lado positivo de la emoción de tener miedo que le pase algo a mi gente amada o a mi círculo cercano que yo amo. El quinto miedo de los que nosotros también podemos tomar en cuenta, y creo que es muy importante, es el miedo real y terrorífico. El miedo al que, más allá de no comprender, le tengo terror. Comienzo a tener espasmos, comienzo a congelarme, comienzo a sentir una verdadera sensación de pánico. No puedo hablar, me paralizo, me quedo totalmente petrificado. Ese miedo descontrolado, ese miedo de terror, ese miedo es uno de los que mayormente ataca a las personas y que en situaciones muy críticas no permite que ellos puedan avanzar. En situaciones críticas como el accidente de automóvil o de una motocicleta, una caída desde un barranco, las personas pueden tener miedo terrorífico, miedo inexplicable, miedo paralizante y no podemos actuar. Cuando nosotros identificamos que alguien entró dentro de ese estado de miedo, la razón no ayuda. No podemos comenzar a razonar con alguien que está dentro de ese estado de miedo. Lo que debemos es actuar para proteger a esa persona que está en estado de shock, para después comenzarle a ayudar desde la conciencia en el momento que se encuentre tranquilo. Por eso es muy importante que identifiquemos estos 5 tonalidades de miedo. La primera tonalidad de miedo, entonces te recuerdo, miedo a las cosas que yo conozco. La segunda tonalidad de miedo, miedo a las cosas que yo no conozco o que no les puedo dar una etiqueta conocida. La tercera tonalidad de miedo, miedo a que le pase algo a mis seres amados, a mi círculo cercano, a mis mejores amigos, a que ellos realmente tengan algo que les haga daño o que les pase algún daño. Nuestra cuarta tonalidad de miedo, el que acabo de decirte, miedo aterrorizante, ese miedo que pierdes el control y que te quedas en shock. Y nuestra quinta tonalidad de miedo, el miedo evidentemente a las cosas que yo pierda el control, a que yo definitivamente comience a actuar de una forma o de una manera que haga daño a los demás física, mental o psicológicamente. Yo pierdo el control y puedo dañar a los demás. Cuando identifiques dentro de ti o dentro de tu círculo una persona que se encuentra con alguna de estas 5 tonalidades de miedo, déjame decirte que sí se las puede arreglar, se las puede poner en el tono apropiado, pasar del lado negativo al lado positivo y que puedas tomar en cuenta que el temor, el miedo, no es una emoción a eliminar, es una emoción a equilibrar. Y así como tú estás viendo que existe un miedo, también existe un valor. Que existe algo que te atemoriza y no te deja actuar, existe algo que te hace actuar y te pone valiente. Valiente es la manera como te vas a poner cuando identifiques esto, y si no lo puedes tratar, puedes ayudarte por un terapeuta o por un especialista. Espero que te hayan servido estos consejos y que este primer programa de YouTube sea para ti de muchísima utilidad. No olvides que puedes encontrarme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Me encuentras como Pablo Pozo Terapeuta. Pozo con doble S. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, activar la campanita y compartirle con tus seres queridos o con tus amigos. Y nos vemos en el siguiente video.